¿Quieres saber el aspecto que puede ayudar a darte seguridad que tú vas a ser salvo? ¿Que tú tienes salvación en tu vida? Acompáñame a descubrir ese tema para poder ver y poder crecer espiritualmente. Hoy en Palabras de Esperanza. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Te doy la bienvenida a mi canal. Normalmente estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo, pero hoy quiero tocar este tema que lo hemos venido casi tratando durante las últimas semanas. ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Pero también quiero desarrollar esta pregunta. ¿Cómo puedo tener certeza de que soy salvo? ¿Hay alguna manera que yo puedo determinar o puedo ver que yo tengo esa seguridad de saber que soy salvo? Claro, hay, obviamente. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 8 vemos un detalle que Pedro menciona y es muy importante. Y esto es lo que va a ser el detonante para que tú te des cuenta y puedas estar asegurándote que vas camino al cielo, que tú estás caminando, que tú estás seguro, que si alguien te pregunta, ¿tú eres salvo? Claro que sí soy salvo, y puedas tener esa seguridad. Acompáñame a leerlo. Dice de la siguiente manera: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos, y subrayen esa palabra, ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que se utiliza acá del griego es argos. Es una palabra que realmente es importante detallarla. Significa inactivo, es decir, desempleado, ocioso o inútil. Es una persona que no produce ningún fruto, que no tiene fruto alguno. Esta misma palabra es interesante que se utiliza, por ejemplo, en Tito 1:12, que dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y es la misma palabra, argos, que se utiliza del griego, se utiliza acá y utiliza Pedro y la utiliza Tito. Ahora bien, acá esta palabra nos denota algo. Argos significa inactivo, pero se utiliza para los creyentes allá en 2 de Pedro y en Tito para los no creyentes. Entonces, ¿cómo es posible que se utilice esto así? ¿Y cómo es posible que Pedro lo esté utilizando para los no creyentes? Pero no lo utiliza para los creyentes, perdón. Pero lo utiliza para cuando aquellas personas simplemente no saben ni siquiera identificarse si son creyentes. ¿Por qué? ¿Cómo podemos identificar a una persona que es creyente? Simple y sencillamente, si tiene frutos. Si tú conoces, y esto yo lo decía a mi querida iglesia, si tú has conocido a Dios, si tú has tenido un contacto con Dios, si tú has podido tener ese inicio, vamos a decir así, si tú llegas a conocer a Jesús, es imposible que no hayan cambios. Es imposible que no se generen cambios. Debe y deberían de haber cambios. Si no los hay, entonces es importante que tengas que rever tu conversión. Porque si no hay frutos, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Si yo no demuestro frutos, si no demuestro frutos de cambio, frutos los cuales Pedro nos los muestra claramente. Por ejemplo, versículo dice: porque vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mire, dice, añadan a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a la fe que debemos tener una fe fuerte todos los días. Virtud, que hacer las cosas con excelencia. A la virtud, conocimiento de la palabra. Si tú no conoces la palabra de Dios, entonces no puedes conocer a Dios. Si tú no tienes contacto con la palabra de Dios, yo digo de esta manera, si tú no tienes contacto con la palabra de Dios, no van a haber cambios en tu vida, porque no habrá transformación. La fe viene por el oír, y el oír tiene que venir de la palabra de Dios. Entonces dice también el conocimiento, dominio propio. ¿Cuántos necesitamos agregar dominio propio? ¿Cuántos necesitamos agregar paciencia? Y a la paciencia piedad y afecto fraternal, y al afecto fraternal y amor. Y puedes seguir la lista, pero estos son aspectos muy básicos, muy importantes. Entonces, para tener la certeza que soy salvo, para que tú puedas decir yo soy salvo, tengo que dar frutos.
Si tú quieres saber que vas camino al cielo, que tú estás caminando, que tú estás haciendo lo mejor posible, obviamente, recordemos, y acá dejé un video yo para eso, recordemos, la salvación no la puedo comprar, no la puedo abonar, no puedo hacer nada por ella, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora bien, la persona tiene que haber cambios, no puede, si no el Señor mismo diría en aquel momento, apártate de mí, hacedor del mal. Nosotros nuestra vida tiene que reflejar el cambio que Jesús realiza en las personas. Fíjate bien las personas que llegaron a conocer a Jesús. Todas fueron transformadas. Un demonio estaba encadenado y terminó siendo libre y fue y predicó a todos sus conocidos. Personas que estaban en pecado, por ejemplo, como la mujer samaritana, Jesús le declaró tal cual las cosas y ella se fue y dijo a todo mundo que él era el profeta, que era un profeta de Dios. Entonces, cuando alguien conocía a Jesús, hasta en el último instante, era transformado y había arrepentimiento. Entonces, para que tú tengas la certeza que tú vas completamente seguro, que estás camino al cielo, tú tienes que tener frutos. Quiero que te hagas esta pregunta: ¿cuántos frutos estoy desarrollando en mi vida? ¿He logrado el fruto del perdón? ¿He logrado el fruto del dominio propio? ¿He logrado el fruto del amor fraternal? ¿Disfruto estar con la familia de Dios? Si tú miras que hay algo en tu vida que dices, estoy quizás con falencias de esto, estoy necesitando más, pídele a Dios, ayúdame, Señor. Quiero cada día dar más frutos. Y el Espíritu Santo hará en tu vida los cambios que necesitas. Y ese regalo ya tú lo has recibido y Dios dice que Él te llevará, Él estarás con Él, obviamente. Pero Él no llevará personas también que no hayan cambios en su vida. Él no va a estar con personas que siguen deleitándose en su pecado. Yo hice un video al respecto. Tienes que odiar el pecado. Hay dos cosas: porque mató a Jesús y porque te puede destruir a ti. Entonces termino con esta pregunta y así cierro este video. ¿Tú estás dando frutos? ¿Estás caminando en una vida cristiana que da frutos del Señor? Si tú dices, ¿cuáles son esos frutos? Míralo acá en 2 de Pedro capítulo 1 y te darás cuenta que Dios hablará a tu vida y tú puedes decirle, Señor, quiero dar frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Te conocen a ti como hijo de Dios? ¿Te conocen a ti como una persona que ha cambiado? Creo que es importante empezar a ver esas preguntas. Bueno, estos videos son más que todo para poder reflexionar, poder indagar más, y me alegraría y deseo en mi corazón que tú puedas tener hambre y sed de poder conocer la palabra de Dios. Es la manera más para escuchar la voz de Dios. No esperes que se abra el cielo, no esperes que se muestre en algo, simplemente abre la Biblia y Dios te hablará. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, por favor déjame un comentario, te dejo acá para que te suscribas y te dejo acá que estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Vamos de lunes a viernes haciendo devocionales. Te espero en mi canal. Dios te bendiga.